soy Larissa Costas y en los próximos 5 minutos navegaremos en la movida política de las redes sociales y del periodismo digital. Acompáñame a averiguar en qué anda el escualidismo 2.0 a un clic. Julio 2014, Gaza estaba bajo el asedio de bombas israelíes. Más de 2.188 palestinos fueron incinerados y brutalmente sacrificados. Los derechos humanos fueron pisoteados, pero el gobierno canadiense respaldó descaradamente al régimen israelí y virtió vinagre sobre la herida de Palestina. El primer ministro canadiense Stephen Harper emitió un comunicado donde declaraba los ataques indiscriminados con cohetes desde Gaza contra Israel son actos terroristas, no son justificables, concluía. Canadá está sin duda con Israel. Estos son tiempos insólitos. Los que derraman sangre sin remordimiento son publicitados como emblemas de la inocencia y a los pueblos, a los que sacrifican, nos tachan de terroristas o antidemocráticos. Por ejemplo, en Gaza no vimos al supuesto abogado de Mandela, Irving Cotler, condenar el apartheid contra el pueblo palestino. Y no lo vimos porque es un ferviente admirador del régimen sionista. El diputado canadiense y abogado internacional de derechos humanos Irving Cotler considera que condenar los ataques de Israel contra Palestina es desconocer el sufrimiento judío y se ha opuesto sistemáticamente a las comisiones que crea el Consejo de Derechos Humanos de la ONU para investigar la verdad sobre los crímenes cometidos por Israel. Los sionistas no violan derechos humanos, entonces, señor Cotler. Así como el señor Cotler no condena el asesinato en nombre del sionismo, no escuchamos al señor Irving Cotler condenar que la oposición política de este país trazó un plan paramilitar para alcanzar la presidencia de la República, en el que incluso se decapitaron personas en nombre de una extraña noción de libertad. No escuchamos a Cotler condenar estos actos porque es un enceguecido admirador de Leopoldo López. Carlos Vecchio anunció con bombos y platillos que el ex abogado de Mandela asumiría la defensa de Leopoldo López. Hasta ahora, sobre la supuesta defensa del señor Cotler a Mandela, hemos encontrado un artículo de su autoría titulado "Convirtiendo a enemigos en aliados", escrito 2 días después del sensible fallecimiento del gran Madiba. En su artículo, el señor Cotler no profundiza sobre el ejercicio de su oficio como abogado ni el papel que jugó en la supuesta defensa del líder sudafricano. Se muestra más bien como un activista que fue solidario con la lucha contra el apartheid. En el mismo, Cotler señala que Sudáfrica era el único país que después de la Segunda Guerra Mundial había institucionalizado el racismo como una cuestión de derecho. Bueno, debería darse un paseo por los territorios invadidos por el sionismo en Palestina, señor Cotler. Pero ¿cómo navegamos en el mundo digital? Buscamos el libro autobiográfico de Nelson Mandela, Long Walk to Freedom, o Largo Camino a la Libertad en español, a ver si encontrábamos alguna referencia del abogado canadiense. No hallamos ninguna. Dimos el beneficio a la duda, tal vez un descuido de Mandela pudo haberle hecho olvidar el nombre de tan honorable defensor, aunque sí menciona a una docena de abogados a los que agradeció el compromiso con la causa. Entonces visitamos la página web del Congreso Nacional Africano, el sitio web referencia sobre la vida y obra de Mandela. Tampoco encontramos ningún documento que explicara cómo un abogado canadiense, con un elemental conocimiento del derecho sudafricano durante el apartheid, pudo haber logrado la liberación de un abogado de profesión experto como Mandela. Seguimos con el interés de conocer cuál fue la gran jugada, entonces acudimos a lo elemental, Wikipedia. Buscamos a Irving Cotler en la página de Mandela en inglés y en español, arrojando 0 resultados nuestra búsqueda.
Tampoco pudimos acceder a ninguna de las cartas que obligatoriamente tendrían que haberse intercambiado para asumir con seriedad la defensa del líder. Encontramos en la página web de Leopoldo López una foto del señor Irwin Cotler con Mandela. Tratando de constatar la veracidad de la foto, comprenderá usted que tenemos sobrados motivos para desconfiar de la fuente. Hallamos en la imagen en el reconocido portal de noticias de Huffington Post. La fotografía ilustra una nota escrita por Bernie Farber, uno de los que aparecen en la foto. Pero el señor Farber parece que también lo olvidó, porque en el pie de foto no aparece el nombre de Mr. Cotler. Ciertamente el parecido con usted es asombroso. Así que decidimos darle otra oportunidad y encontramos esa foto en la página judía shalomlife.com. Ellos nos confirman que no se trata del señor Cotler, que el abogado que Leopoldo López esgrime como prueba de que usted efectivamente fue una persona cercana a Mandela, se trata de Les Scheininger. Y no quisiera yo dudar de la palabra del exministro de Justicia de Canadá. Así que seguí investigando, señor Cotler, y resulta que la fotografía en cuestión fue tomada en un hotel en el año 1990, después de la liberación de Mandela, cuando ya no requería de abogados. Créanos que seguiremos tras el rastro de alguna de esas misivas que nos gustaría conservar como una curiosidad bibliográfica. En las redes sociales corrió como un tsunami el mensaje de la embajadora de Sudáfrica en Venezuela, quien aseguró que Cotler nunca fue abogado de Mandela y que de ninguna manera representa al Estado sudafricano. Declaraciones muy relevantes, en tanto que Nelson Mandela es un símbolo de Sudáfrica y este señor se está abrogando una representación desde lo emblemático que no le es permitido. Es como si el día de mañana se quisiera defender a un fascista utilizando el genio y la estampa de nuestro Hugo Chávez. Of the passing of Nelson Mandela, a historic role model in the struggle for freedom. Indeed, this morning we held an all-party press conference together with the Justice Minister to raise the cases of 3 political prisoners, each of whom embody Mandela's courage and commitment and who are heroic role models in their own right, including Venezuelan opposition leader Leopoldo López. Menos célebre es su defendido en la actualidad. El día 26 de noviembre del año pasado, Lilian Tintori subía a su cuenta Twitter fotografías de su encuentro con parlamentarios de Canadá, entre ellos Irwin Cotler. En ninguno de los cables de noticias desplegados por el encuentro se habló de los delitos por los que está siendo procesado Leopoldo López, a saber, el delito de determinación en incendio y daños, así como instigación pública y asociación para delinquir, luego de los violentos sucesos que se registraron en Caracas el pasado 12 de febrero, denominados guarimbas, y tras los cuales fallecieron 43 venezolanos y resultaron lesionados otros 873. En cambio, su defensa prefiere cazar incautos y entre los alegatos que exponen está el siguiente. Según ellos, López le iba a ganar las elecciones a Chávez en el año 2012. Pero como sobre López pesaba una prohibición política, el que es pana, le entregó la candidatura a Capriles Radonqui, y eso es falso. Leopoldo López participó en unas elecciones primarias convocadas por la oposición y ejecutadas por el CNE, aunque sobre él efectivamente pesaban sendas inhabilitaciones por corrupción, emitidas por la Contraloría General de la República. Él perdió las elecciones primarias ante Capriles y posteriormente decidió brindarle apoyo. Hasta ahora, estimado Irwin Cotler, de modo deliberado, no le he presentado ningún argumento jurídico porque hasta ahora ningún defensor de Leopoldo López ha emitido argumentos en una materia en la que están knockout. Por eso se refugian en lo político. Leopoldo López delinquió, de modo que está del lado correcto de las rejas.
Por otra parte, siendo usted aficionado de convertir a enemigos en aliados, le sugiero que reciba a las víctimas del plan delictivo que Leopoldo López ejecutó. Siempre que ellos reincidan en el odio y la violencia, nosotros reincidiremos en el amor y la esperanza. Hasta un nuevo clic. Costas y en los próximos 5 minutos navegaremos en la movida política de las redes sociales y del periodismo digital. Acompáñame a averiguar en qué anda el escualidismo 2.0 a un clic. Hola, soy Larissa. Incinerados y brutalmente sacrificados. Los derechos humanos fueron pisoteados, pero el gobierno canadiense respaldó descaradamente al régimen israelí y virtió vinagre sobre la herida de Palestina. El primer ministro canadiense Stephen Harper emitió un comunicado donde declaraba los ataques indiscriminados con cohetes desde Gaza contra Israel son actos. Julio 2014, Gaza estaba bajo el asedio de bombas israelíes. Más de 2.188 palestinos fueron